Muy buenas, pues ya estamos en un nuevo Café Inviven y esta vez es muy especial. Y es muy especial por muchos temas. Primero porque vamos a aprender jugando. Así se va a titular el café que tenemos hoy con un invitado muy especial. Aprender a jugando, ¿creéis que va a ser posible o es solo cuestión de niños? Fijaros que creo que no solo nos va a enseñar a jugar, sino que nos va a dar muchas herramientas para saber cómo podemos tener que elegir una carrera, nuestra formación, incluso cómo conseguir un puesto de trabajo. Y todas aquellas personas que tengan un poco relación porque son emprendedores y ya son empresarios, a lo mejor este tema de la gamificación les suena pues no tanto a chino, sino que lo ven como una posibilidad y una realidad dentro de sus acciones personales y profesionales. La persona quizás ya la conozcáis porque él es un experto en muchísimos temas. Yo solo os voy a poner un poquito de su currículum, porque si no estaríamos aquí 250.000 horas y no es para tanto. Él es doctor en ciencias de la actividad y del deporte, ¿vale? Siempre es un título como muy largo para mí. Es director además científico de NSCA Spain y además profesor en la Universidad Europea Miguel de Cervantes, tanto en estadística como epidemiología. Nosotros tenemos la suerte de tenerle no solo en el máster de sexología en la parte de investigación, sino ahora en desarrollo profesional y talento en la parte de gamificación. De él podría deciros muchas cosas, de hecho esta charla no es sencilla, así que si me veis titubear o de repente, bueno, pues quedarme sin palabras, es porque esta persona y yo nos conocemos desde que él tiene 13 años y yo 14. Casi podríamos decir que somos como hermanos, pero algo un poquito más. Él es una persona muy importante para mí, un tío muy luchador, muy competitivo, que lo dice todo con las palabras y que nunca se le pone un reto por delante. Si tú a él le dices a que no hay huevos, entra. Y así fue. Por eso le tenemos aquí en este gran café. Para todos vosotros, quizás ya le conozcáis, él es Azael Herrero Alonso. Muy buenas, Aza. Muy buena, Rosa. Muchísimas gracias por la presentación y de todas las entrevistas también que me han hecho para diferentes medios. Si esta para ti es difícil, pues para mí también es difícil porque, a ver, nunca me ha hecho una entrevista a alguien a quien quiera tanto y a quien aprecie tanto como a ti, Rosa. Así que un placer estar contigo siempre y especialmente pues un placer estar contigo y con los oyentes aquí en el Café Viven. De hecho, ya verás qué tribu más chula tenemos, porque seguro que ellos todos quieren atreverse a aprender a jugar contigo. ¿Qué significa esto de la gamificación? Que parece que es algo muy novedoso, pero muchos ya practicabais desde hace muchos años. Bien, hay que hablar de dos conceptos diferentes, que es de lo que vamos a hablar durante este café. Por un lado está la gamificación y por otro lado está el aprendizaje basado en juegos. Ajá. Entonces, nosotros vamos a hablar mucho de aprendizaje basado en juegos y especialmente de aprendizaje basado en juegos de mesa, Uh-huh. porque no es que me dedique específicamente a ello, pero en mi ámbito profesional pues he llevado a cabo varios proyectos y varias experiencias sobre cómo utilizar los juegos de mesa más allá que para divertirse. Y luego está el tema de gamificación, que gamificación, mucha gente asocia gamificación a jugar, pero gamificación no implica jugar. Gamificación, pues es un término que luego hablaremos de él y comentaré pues quiénes son mis referentes en gamificación y mis pasos básicos que estoy dando en el ámbito de la gamificación de las asignaturas en la universidad con mis alumnos, que bueno, estoy obteniendo resultados muy interesantes y los alumnos creo que están siendo bastante agradecidos con las ideas de cabeza que tengo en clase con ellos. Seguro que las tiras de cabeza no lo dudo. ¿Cómo podemos aprender jugando? O sea, porque me dices que todo podemos aprenderlo y seguramente hay gente que ve tableros de mesa. Yo me estoy metiendo en ese mundo ahora, quizás por mis hijos, y es verdad que te lleva como a, no sé si a desarrollar ciertas estrategias, a lo mejor en fortalezas que antes no te lo habías planteado, ¿no? Desde casi tener paciencia desde mi punto de vista, el conseguir ver una estrategia mucho más allá, el no pensar solo en el presente. ¿Qué podemos aprender jugando? Pues cuando tú pones un juego de mesa delante de un grupo de adultos, de niños, pues evidentemente el objetivo principal pues, es divertirse, pero más allá de divertirse se puede trabajar, por ejemplo, la gestión del estrés, se puede trabajar la atención y la escucha. Hay muchos niños que hoy en día están continuamente distraídos, está el fenómeno del TDAH y muchas más afectaciones o trastornos del aprendizaje que pueden entre comillas, tratarse, que pueden, eh, sí, que pueden tratarse con diferentes juegos de mesa. La concentración, la empatía, sencillamente aceptar unas normas,
O algo que tenemos hoy, que son las enfermedades digitales, pues estar sencillamente 1 hora, 2 horas sin consultar el teléfono. Pues todas estas cosas con juegos de mesa creo que se puede conseguir. Bueno, hablabas de una cosa ahora que me parecía muy importante y es verdad que los juegos en la vida tienen, no hay normas en la vida o a veces nos las saltamos, sí que están, pero no queremos escucharlas, pero en los juegos está todo muy programado. ¿Puede ser una forma para conseguir disciplinarnos nosotros, incluso enseñar a que los demás puedan tener una disciplina no visto desde una forma negativa, sino desde la positividad de ir a conseguir tus objetivos? Disciplina en los juegos siempre hay y la disciplina en los juegos se respeta muchísimo. O sea, nadie quiere hacer trampas en un juego habitualmente. La recompensa que tú obtienes si no te atienes a las normas, pues evidentemente te deja en entredicho. Yo creo que las normas en un juego se respetan muchísimo y las normas en un juego pueden llegar a ser muy complejas y en función de la persona que tengas delante, pues las normas puedes ir explicándolas de forma escalonada, es lo habitual. Puede haber juegos bastante complejos. De hecho, en el mundo de los juegos pues se habla de juegos de entrada o de juegos de iniciación, que son los juegos con los que rápidamente pues a la gente que tienes, a cualquiera que venga a tu casa a cenar, a un grupo de amigos a pasar una tarde, pues juegos que podrían utilizar para ver que los juegos que existen hoy en día, que se llaman juegos de mesa modernos, pues probablemente disten mucho de los juegos que la mayoría de la gente pues suele tener en casa. ¿Qué tipo de recuerdo tenemos de los juegos anteriores, no? Porque claro, antes veíamos el Scalestri, casi lo teníamos como un juego, pero pasando del parchís, de la oca, un trivial o un party o incluso el tabú, hay gente que no ha visto todavía más juegos, porque además ahora es que hay un mundo impresionante. Por eso ya te digo que en el formato en el que ahora tengo que ir con mis hijos y ver, cuando tú vas así un poco ignorante, y espero que nos des ahora inicios para los principiantes como yo, de repente te dicen, ¿qué tipo de juego quieres? Y tú dices, no sé, un juego, ¿no? Algo que se entretenga. Y entonces te enseñan de repente tanto que entras en parálisis por decisión porque es imposible decidir qué hacer o qué no hacer. Incluso a veces ves cartas y dices, hombre, que voy a coger unas cartas. Y no te das cuenta qué es lo que están implicando esas cartas, ¿no? Claro, juegos que recordemos o que yo recuerde de mi infancia, pues yo es que afortunadamente siempre he jugado a juegos de mesa y todavía guardo la mayoría de los juegos de mesa que tengo de la infancia. Ocupan un rincón muy afectivo para mí en mi ludoteca. Yo en casa pues tengo una estantería llena de juegos de mesa, exactamente tengo 149 juegos de mesa y sigue incrementando. Mientras haya hueco en casa, pues seguirán llegando juegos de mesa. Claro, los juegos que habitualmente uno tiene en casa o que recuerda, pues sí, están el parchís, la oca, el Monopoly, el Risk. El Risk ya parece como que era el juego más complejo al que había jugado la gente. De hecho, hay a veces cuando doy charlas sobre uso de juegos de mesa en educación, por ejemplo, hace 2 años creo que fue, organizamos unas jornadas en la universidad para orientadores. Esas jornadas se organizan todos los años, pero hace 2 años o 3 esas jornadas fueron sobre gamificación y aprendizaje basado en juegos. Y una de mis primeras diapositivas pues les ponía pues qué juegos le venían a la gente a la mente cuando se hablaba de juegos de mesa. Porque en la universidad también hay un programa que tenemos que se llama Gamebox, que trabaja competencias con juegos de mesa y muchos alumnos, si no nos conocen o si no han hablado con alumnos un poco más veteranos, pues también les pueden venir los mismos juegos que le vienen pues, a cualquier persona que pueda estar escuchando esta charla y que no haya reciclado su ludoteca desde hace bastante tiempo. Entonces la diapositiva que suelo poner pues sale la foto del Monopoly, del parchís, del Risk y les pregunto si esos son los juegos que les suena tener en casa, porque evidentemente pues, los juegos modernos, los juegos con los que se trabajan competencias pues distan bastante de los juegos tradicionales. De hecho, se suele hacer esta clasificación. Los juegos tradicionales, por un lado, y sobre todo a partir de los años 90, a partir del año 2000, empezaron ya a crearse una serie de juegos bastante más currados y bastante más complejos en algunos y juegos que permitían tomar muchas más decisiones más allá de tirar un dado y mover una ficha. Claro, pero esos juegos que no son tan modernos nos darían algún tipo de
de fortaleza, algún tipo de definición nos valdrían para algo, porque es verdad que el Risk, fíjate, yo nunca he jugado a ese juego porque lo que me transmitió la gente es que era muy complicado para entender demasiadas reglas y entonces lo di de paso. Es más, yo nunca había jugado al Monopoly hasta hace 3 años que de repente tuvimos el Monopoly porque mis hijos querían jugar al Monopoly y entonces vi un poco cómo era el Monopoly, porque además está como muy adaptado, pero teníamos tanta paciencia. Quizás a lo mejor yo he sido de las primeras de videojuegos. Claro, yo tuve un primer Astra, un PC 64, que eso era así pasando bola y demás. Tenían tanta paciencia nuestros padres, a lo mejor para jugar con nosotros, explicarnos las reglas, el tener ese interés que a lo mejor ahora lo vemos de otra manera. Eh, pues buena pregunta. Cuando nosotros éramos pequeños, nuestros padres pasaban más tiempo del que ahora pasamos nosotros con nuestros hijos. Pues no sabría qué decirte. A lo mejor de pequeños, bueno, yo en mi caso, pues mis padres pasaban, los dos trabajaban, pero los fines de semana siempre jugábamos a juegos de mesa en casa. La sobremesa en casa pues era sacar un juego de mesa, la fuga de Colditch, o jugar a juegos de cartas. También se ha jugado mucho en España siempre a juegos de cartas, ¿no? Sí, Pues sí. en mi casa siempre se ha jugado a juegos y he jugado siempre con mis padres, con mis tíos. Y ahora con mis hijos, pues con mi hija la mayor, el tiempo que hemos pasado o que pasamos juntos, intento que sea tiempo de calidad. Hay otras fotos que también pongo, es una reunión en familia hace unos años o una sobremesa en familia que la gente pues está hablando o está jugando. La sobremesa en familia hoy es estar todos conectados al móvil o a la tablet. Pues si tú quieres pasar tiempo de calidad con tus hijos, te animo a que tengas hábitos que, que, de los que saquen provecho tanto tus hijos como vosotros. Por ejemplo, los juegos. Mucha gente cuando viene a mi casa a cenar, muchos amigos, y les saco un juego, o cuando me invitan a una cena pues, casual, pues yo siempre llevo un juego por si acaso, ¿no? Voy con una bolsita, ¿qué traes ahí? No, mira, este es el vino y aquí está una cosa para luego. Pero luego, la mayoría de las veces siempre al final acabo sacando algún juego. Y cuando les digo que he traído un juego, me dicen que has traído un juego, como diciendo, pero que no tenemos 10 años. Digo, bueno, tranquilo. Y al final, o sea, hay juegos que llevo a cenas que me atrevería a decir que el 80% de las personas que me invitan a su casa se acaban comprando los juegos que llevo. Que yo No es no es fácil. mi objetivo. De hecho, a veces les digo, vamos a ver, no te compres este juego. En la universidad, pues hace poco también me llevé el Dixit, que es un juego muy conocido, un juego que siempre triunfa porque es muy sencillo de aprender, es un juego muy bonito y es un juego que generalmente pues va bien desde 5 hasta 12 jugadores. Y en muchas cenas pues te juntas 8, te juntas 10 y luego al día siguiente pues me encuentro alguno que me dice, pues ya me he comprado este juego. Y digo, pero habitualmente ¿cuántos jugáis? Nada, es para que jueguen mis hijos. Digo, pero es que a ver, ese juego, yo llevé ese juego porque éramos 10 cenando. Si tú me dices que quieres un juego para tus hijos, que habitualmente juegan solos o que a lo mejor juegas tú con ellos, pues pregúntame que te recomiendo juegos para ese número de jugadores. Porque en la universidad también cuando llegan cumpleaños o cuando llegan las navidades, muchos empiezan a tomarse cafés conmigo, muchos compañeros. Oye, Azael, mira ¿qué juego le compro estas navidades a mi hijo? Que el que me recomendaste el año pasado ha ido bastante bien. Y digo, pues a ver, la primera pregunta que hago siempre es ¿cuántos juegan habitualmente? Eso es lo primero que tienes que tener en cuenta, porque hay juegos para 4 jugadores, la mayoría de ellos, hay juegos para 2, hay juegos para 10, y de hecho yo cuando voy con mi familia, que generalmente nos reunimos 8 o 10, pues no llevo siempre los mismos juegos, pero tengo que llevar siempre el mismo pack de juegos, que son juegos que van bien a ese número de jugadores, ¿no? Y luego también está... He Sí. visto una imagen ahí en lo que tú decías con esas 8 o 10 personas y es verdad ahora que estamos viendo a la gente salir en las cafeterías y que llevan 3 meses sin verse y lo primero que tienen, o sea, ves la típica imagen según pasas y hay 5 o 6 amigos y están los 5 con el móvil, o sea, no se han visto en 3 4 meses y están con el móvil. Y antes en las familias, ahora pasa muchísimo, es casi como el tenedor, el cubierto y el móvil puesto que da igual, no han debido ver la última Lex de la Iglesia como para asumir que no tienen que tener puesto el móvil porque puede dar muchas complicaciones, ¿no? Pero puede unirles, o sea, tienes razón, o sea, he visto la imagen y no es lo mismo que estéis todos jugando a una con un único objetivo, que es el conseguir que ese juego salga para adelante y os riáis juntos, a que de repente haya móviles, tablet, el teléfono que suena, que me levanto, que estoy en una conversación contigo,
que todo desaparece. Sí, además, en el caso de nuestros hijos, los juegos de mesa ya no solamente es un tiempo de calidad que pasas en familia, sino que también es trabajar una serie de habilidades que a veces son complicadas de trabajar en el propio aula. De hecho, hay varios centros educativos pues, que ya tienen juegos de mesa. Mi hija la mayor, pues ahí en Laguna de Duero, pues en su instituto tienen juegos de mesa, de tal forma que cuando llega la hora del recreo, pues o puedes salir ahí a descansar, Correcto. a hacer lo que sea, o te quedas en el aula, coges un juego de mesa y te pones a jugar con los compañeros. Nosotros ahora mismo estamos con un proyecto de innovación educativa a nivel europeo con varios colegios de otros países y con uno que hay aquí en Valladolid, que es el Colegio de Jesuitinas Valladolid. Y estamos llevando a cabo un proyecto de introducir juegos de mesa para trabajar competencias en niños de primaria. Hemos hecho algo parecido también, bueno, llevamos 3 años haciendo algo parecido en la universidad con alumnos de universidad, y a nivel europeo también hemos estado con un proyecto para trabajar competencias empresariales con personas que están en riesgo de exclusión social con juegos de mesa. Qué interesante. De hecho, me los vas a ir contando así poco a poco, pero cuando estás hablando de primaria y hablas de colegios, claro, a mí lo primero que me ha llegado, o sea, a mí me encanta jugar con mis hijos, pero odio jugar con mis hijos y voy a explicar esto. No consiguen hacer el aprendizaje de la frustración y el perder. Y claro, esto han salido a madre. Yo no he perdido nunca las damas. Puedo haber perdido, pero no he tirado la toalla. Y ese genio de repente de perder, de querer ganarlo y demás, en los juegos sucede. Cuando vas perdiendo, yo no les dejo ganar, simplemente porque sean niños, porque creo que en la vida no les van a dejar ganar y lo van a tener complicado. Entonces, si me quieren superar, que me superen. Genial, bienvenido. Pero ¿cómo gestionamos en niños tan pequeños el que de repente, aunque tú estés jugando solo por disfrutar y les digas que lo importante es que nos lo vamos a pasar bien y demás, ese proceso de la frustración, porque nos pasan niños y nos pasan adultos, gente que de repente juega una partida de mus, pierde y no le hables en las siguientes 25 horas porque no es hablable. Afortunadamente, no todos los juegos son competitivos. Hay juegos colaborativos y eso es algo que a la gente le rompe un poco los esquemas. Hay juegos en los cuales todos los jugadores se enfrentan contra el juego. Entonces, en niños pequeños o en niños que son súper competitivos o en niños que tienen ahí el gen del liderazgo, de decir yo os controlo a todos, os gano. Los killers, hay pues un tipo de jugadores en el mundo de los videojuegos que se llaman killers y que son ese perfil de gente que no solamente le gusta ganar, sino que además también le gusta recordarte pues que te ha ganado y si te puede aplastar mejor. Pues cuando tienes fieras como esas en casa, hablo de niños evidentemente, pues a lo mejor hay que empezar trabajando con ellos con juegos en los cuales hay que trabajar en equipo, porque si no trabajas en equipo el juego te vence, entonces juegas contra el propio juego y esos juegos pues los utilizamos mucho, de hecho son los juegos que más utilizamos con niños. Juegos, esto puede ser un poco como los juegos de lo de escape room, ahora lo que tenemos lo de escape en casa, que los 4 jugadores vamos a ver si conseguimos salir, o no tiene nada que ver. Sí, mira, ese juego que estás comentando, hay varios de este tipo de escape. Hay unos que se llaman Unlock, hay otros que se llaman Exit, hay otros que se llaman Escape Room. Esos juegos también para trabajar no solamente el trabajo en equipo, sino también para la resolución de problemas, para trabajar la concentración en este tipo de colectivos, pues son juegos que utilizamos mucho. Lo que pasa es que el nivel de complejidad de alguno de ellos puede ser lo suficientemente elevado para que se frustre la gente si ve que se bloquea. Por eso nosotros en todos estos proyectos, cuando realmente decimos que utilizamos juegos para trabajar competencias, la metodología de trabajo no es simplemente poner a la gente a jugar. O sea, si tú pones a la gente a jugar y les dices, bueno, niños, ahí os entretenéis y al cabo de una hora vuelves y ves qué ha pasado, pues solamente por el hecho de jugar pues no te garantiza que se adquieran competencias. Nosotros la metodología que aplicamos, en ella hay un facilitador. El facilitador pues suele ser el profesor, en el caso de la universidad, o la persona que está en el proyecto involucrada, cuya labor es explicar el juego al principio, como es lógico, y la labor también durante el juego es resolver cualquier duda que pueda surgir en el juego, ir tomando notas
de los comportamientos que acontecen durante el juego y después del juego hacer una reflexión con los jugadores. O sea, para que haya ese aprendizaje, para que haya ese trabajo de competencias, es necesario que haya después del juego una reflexión con los jugadores. Si tú eres un padre, pues bueno, estamos también, hay algunas guías ya de cómo aplicar los juegos. Hay un trabajo que se llama Juega y Crece de la Junta de Extremadura, que entre las personas que lo ha hecho hay un muy buen amigo mío, que es un fenómeno de la gamificación de los juegos de mesa y del escape room, que se llama Jordi Martín, y él se dedica profesionalmente, única y exclusivamente a esto. Por eso esta gente son unos fenómenos los que se dedican solamente a esto, y cuando les escuchas, pues... Vamos, el mejor curso que he hecho yo en mi vida fue un curso que me dio él, porque disfruté como no había disfrutado jamás, aparte de que es una persona pues con una capacidad docente muy buena, ¿no? Pues esa reflexión que se hace después de los juegos es imprescindible. Por eso en los equipos de trabajo que estamos, con los que estamos llevando a cabo estos proyectos de los que te he comentado, pues generalmente suele haber psicólogos. Uh-huh. Psicólogos desde el punto de vista que sepan hacer algún tipo de conducta más social, o gente que hace clínica y hace psicoterapia para poder estar dentro del juego. Por los proyectos europeos, por ejemplo, el socio que tenemos en Rumanía es un grupo de psicólogos que tiene una asociación que trabaja en el ámbito clínico con pacientes de diferente tipo, muchos de ellos niños. Entonces, en los proyectos en los que estamos, mira, con ellos tenemos dos proyectos. Uno es el proyecto que se llama The Gamification of Employment, que es, no me gusta el nombre porque gamificación del empleo no es lo que estamos haciendo, pero ahí sucedió lo que estaba sucediendo al principio de esta charla, a lo mejor, ¿no? Y lo que a muchas personas le puede suceder, que la palabra gamificación es muy bonita, la palabra gamificación se usa mucho y muchas veces se usa de forma inadecuada. El proyecto Gamificación del Empleo realmente es un proyecto de aprendizaje basado en juegos de mesa en el que se trabajan competencias requeridas por las empresas. Se hizo una revisión bibliográfica, se analizó varias empresas, se les preguntó pues, qué era lo que más valoraban en los procesos de selección de personal y en función de eso se cogieron juegos que trabajaban la capacidad de liderazgo, la capacidad de toma de decisiones, la negociación. La comunicación, me imagino que también. Las habilidades de comunicación, efectivamente. Claro, es que esto se podría utilizar, según voy pensando, porque la cabeza es como que va dando así un torbellino, desde incluso para poder conseguir hacer una adquisición en gente que tiene problemas con ludopatía, que van con ese éxito de conseguir el dinero, que justamente pudieran aprender a jugar, como tú has dicho, desde un punto de vista colaborativo, o en niños, por ejemplo, que son muy introvertidos o que tienen algún tipo de dificultad comunicativa y demás, podría conseguir integrarse, sobre todo si valoras ese tipo de capacidades, porque en el juego, igual que en la vida, todo el mundo tiene un líder dentro de ellos, la diferencia en que no saben qué tipo de liderazgo tienen, en ese juego puede permitirles que todos sean líderes de sí mismos y que les cuenten que igual que lo han hecho en ese juego, que lo pueden acarrear en su vida en cualquier momento. Es que la gente cuando juega se transforma. Se transforma en ellos mismos, porque cuando uno juega muestra realmente cómo es él. Hay una frase que se usa mucho en las presentaciones estas que van sobre juegos, que se le atribuye a Platón y dice algo así como que conoces más a una persona jugando 1 hora con ella que después de 1 año de conversación. Y es que cuando pones a gente a jugar es que te das cuenta realmente de cómo es la gente. Yo he tenido pues a compañeros jugando con ellos y con sus hijos que han venido a casa alguna vez. Y claro, pues cuando juegas en casa, pues juegas para pasártelo bien. Ahí no vas a contar pues cómo son los comportamientos y demás si quieres que la gente siga viniendo a tu casa a cenar, ¿no? Que te inviten a sus casas. Yo estaba pensando que no voy a ir alguna vez porque empiezas a dar así unas pinceladas como que es que me vas a conocer demasiado la trastienda y entonces no sé si me voy a atrever tanto. Pero ves ahí, tú me decías antes que a ti no te gusta que los niños te ganen. Que está bien, ¿no? Está bien ser competitivo y está bien que a los niños les cueste ganarte. Pero una cosa es que vayas a ganarles siempre y otra cosa es que cuando le ganes les repatees o les digas... No. Pues esas conductas que he visto yo en casa, digo yo, yo no creo que esto sea lo más adecuado, pero tampoco voy a venir yo aquí a decir... Niños, No para niños, pero alguno me ha tocado un poco la moral y utilizar la psicoterapia en ello. A ver, hay que saber perder y hay que saber ganar y hay que saber sacar... Es que no nos enseñan a perder.
¿sabes? Una de las cosas que yo he aprendido ya siendo muy adulta, y además es algo que todavía gestiono, es el proceso del aprender, porque nos han enseñado desde muy pequeñitos cosas que no van relacionadas tanto con el juego. Y es que parece que solo hay que ganar. Y cuando tú sales a jugar tienes que darlo todo, pero no te enseñan que cuando lo has dado todo, a veces puedes perder, porque la vida no es sencilla. O sea, lo ves pues, desde una enfermedad terminal en el que no es que estés aprendiendo a perder, sino que tienes que conseguir aceptar cuál es la situación en ese momento, ¿no? O en el proceso en que a lo mejor te quedas por una centésima en la carrera de tus sueños. O, no sé, en muchas ocasiones en la vida que suceden cosas que tienes que conseguir aceptarlo. Entonces, la aceptación no es un proceso de resignación, pero eso no te lo enseñan desde pequeño. Te lo enseñan ya cuando eres adulto y yo creo que de pequeño lo entenderíamos todo muchísimo mejor. Entonces, hay una parte de liderazgo que yo creo que nos han explicado mal. O sea, el liderazgo parece que tenía que ser la persona que tiraba de un carro todo el rato y es mentira. O sea, yo he pasado de ese tipo de liderazgo a un liderazgo en el que me gusta estar abajo y ir viendo cómo los demás van creciendo. Pero eso he tenido que aprenderlo. O sea, me imagino que si valoras mi forma de juego, seguramente cuando tenía 14 años, así me ves jugar ahora, yo creo que irá al juego con mi forma de comportamiento y mi actitud que ha cambiado ante la vida. Entonces, claro, que alguien sepa tanto de ti, o sea, yo creo que tus amigos tienen que tener un poco de miedo, porque tú te pondrán 5, 6 cervezas, 7, 8 para decir, hostia, que este tío no se entere, ¿no? O sea, que a mí me pasa un poco con el sexo, o sea, yo veo a la gente y que os digo que me he puesto las gafas, no quiero mirar, ¿no? Porque según van diciendo cosas, sabes exactamente de qué pie están cojeando. Entonces, puede llegar a ser un poco impositivo o que dé miedo que puedas llegar a conocer tanto a una persona a través de cómo jueguen, que se puedan llegar a avergonzar, a que vean un poco sus trapos sucios? Veo complicado cuando uno está jugando, quizás no es consciente de cómo se está comportando. Entonces, avergonzarse durante el propio juego, pues no, a lo mejor después de haber jugado o si, por ejemplo, estás en casa y después de jugar, pues ya te pones a charlar, te tomas ahí algo tranquilamente con tus amigos, a lo mejor alguien pues, se da cuenta de que su comportamiento no ha sido adecuado, ¿no? A mí, en principio, pues nunca he tenido esa situación. Tampoco he visto gente volviéndose loca, ni ha habido peleas. Aunque, bueno, hay juegos que no son adecuados para parejas, los juegos de roles ocultos, por ejemplo. En los juegos de roles ocultos en los que te tienes que hacer pasar siempre por alguien que no eres para que otro confíe en ti y tomes unas decisiones, por ejemplo, el hombre es lobo. Pensando que en celosos y demás, eso puede ser la muerte. Claro, ahí ha habido, yo he presenciado discusiones importantes entre parejas porque uno le empieza a decir al otro, confía en mí, no sé qué, mándame a esta misión, o vamos a matar a este, que esté seguro que es un lobo, y luego al final, pues ahí hay más que palabras, ¿no? Tarjetitas mías. Tú empiezas a utilizar estos juegos y luego me mandas unas tarjetas y me las derivas. Sí, pero has comentado también otra cosa al comienzo de esta intervención actual. Has dicho que nadie nos enseña a perder. Y no hay mejor lugar para enseñar a perder, incluso a ganar, que dentro del mundo del juego. Porque las consecuencias realmente, o sea, no es como puedes perder una competición deportiva. Yo he hecho deporte toda la vida, tú lo conoces. Y claro, cuando tú pierdes, pues ahí está el entrenador que te tiene que decir las palabras adecuadas para que tú digieras esa derrota y la conviertas en algo positivo y en algo que te refuerce. Pero eso tiene consecuencias, perder un partido, ¿no? Perder una competición, pero perder un juego en el que no te juegas nada, generalmente pues no suele tener consecuencias importantes. Pero la sensación de frustración, la sensación a lo mejor de decepción, pues quizás no sea igual de intensa que cuando pierdes algo en una competición o algo en lo que te juegas algo importante, pero por ahí se puede empezar, ¿no? Yo, por ejemplo, con mi hija la mayor, hay juegos a los que no se podía jugar con ella porque la primera vez que le saqué esos juegos, ahí también todo fue un ensayo-error, la ganaba. Entonces, los juegos en los que las primeras sensaciones que tenía con el juego eran negativas, eran juegos que ya no quería que se volviesen a sacar a la mesa. Pero por el contrario, había otros juegos que le encantaban. Entonces ahí empecé a aprender que a lo mejor al principio hay que dejar ganar o hay que gestionar el tempo del juego si se puede, o sea, tienes que conocer mucho un juego para gestionar cómo va el juego y que ella te gane o él te gane, tu hijo, pero que parezca que te ha ganado de verdad, o sea, que no le has dejado ganar.
Fíjate, el otro día jugábamos al Scattergories, ¿no? Entonces tenemos un Scattergories así infantil y uno de adultos, tenemos los dos. Claro, me parece un juego muy divertido, sobre todo porque un niño que está empezando a escribir y que aprende a leer con 6 años, pues empieza a hacer sus primeras palabras, ¿no? Y entonces esas, pues le ayudamos todo lo posible para multiplicar y demás. Claro, yo me metí tanto en el juego que vas a decir que es mi parte. Como mi marido es súper friki y él tiene una gran disposición para un lenguaje súper culto, bueno, ver una palabra que tenía muchísimas más letras que él y llevar un rato y decir, ya hemos terminado, ya no se pueden hacer más, porque es que estoy ganando, ¿sabes? Ya creo que no teníamos que hacer nada más, ¿no? Entonces, cada vez son más los juegos, porque es verdad que se transmite mucho en ese juego en el que cada uno ocupa un espacio, nos vamos viendo, vas viendo en qué roles está una faceta y la otra, pero yo eso de que tú digas que tampoco te juegas tanto, no sé si es la humildad, no sé si es la honra, no sé, llámalo X, que te lo ríes mucho. O sea, de hecho, mira, por ejemplo, el Party ahora mismo a mí me parece un juego súper divertido, además como lo han modificado, porque te aprende a hacer el ridículo sin que sientas ese ridículo. Entonces, cuando tú te pones un huevo de esos entre las piernas, coge otro con la nariz y entonces vas viendo cómo te mueves, me encanta porque aprendes a hacer el ridículo y no pasa nada. Y para gente que es muy tímida o introvertida, pues me parece que es un punto como lo que tú dices, ¿no? E incluso ya hay preguntas un poco de saber, pero ese juego desde mi punto de vista está utilizado para adultos y para niños, porque hay preguntas para adultos en la parte de intelectual y preguntas para niños para que ellos sepan que es un sí o un no y no sientan que no saben. Pero claro, a lo mejor no todos los juegos están preparados o es que los que nosotros hemos elegido todavía no son los más apropiados. ¿Qué puede ser? Bien, el Scattergories. El Scattergories es un juego clásico que creo que todos o tenemos o hemos tenido o al menos hemos jugado, ¿no? El Scattergories, me has dicho, ¿no? O has dicho el Scrabble. Has dicho el No, el Scattergories, creo. Scattergories. Sí, bueno, tanto el Scattergories como el Scrabble. Lo que pasa que todos estos juegos que comentas son los juegos habituales. Los juegos... Ahora tengo otros nuevos, lo que no te sé es decir cómo se llaman, porque tengo uno de trenes que se enganchan así y entonces tienes el sheriff y cada uno tiene su parte y disparas y el consigues diamantes. Colt Express, un juego de cartas Es, puede ser para sí, trabajar le aprendemos la a jugar a previsión él. y la anticipación. Sí, Claro. pues mira, ese por ejemplo ya es un juego que yo consideraría un juego moderno, no un juego tradicional. Mira, hace poco, el año pasado, en septiembre, di una formación a trabajadores juveniles que trabajaban en diferentes asociaciones, allí en Cubillos del Sil, en Ponferrada. Eran trabajadores juveniles de diferentes países de Europa y trabajaban pues, con diferentes colectivos. Había unos que trabajaban pues, con mujeres maltratadas, los de Portugal, los de Chipre trabajaban, eran médicos y trabajaban pues, con inmigrantes que estaban pues, también ahí en riesgo de exclusión social, y había gente pues, de todos países que trabajaban generalmente pues, con grupos con algún tipo de riesgo de exclusión. Y el objetivo de esa formación que vimos Jordi y Martín, que hablaba antes de Jordi, y yo como profesores, era explicarles cómo podían utilizar los juegos de mesa principalmente para conseguir la inclusión de esos colectivos. De hecho, el proyecto era Board Games as a Tool for Inclusion. Y durante una semana entera, eso era, o sea, yo tuve sensaciones que hacía muchísimo que no tenía, porque no sé si tú has ido alguna vez de campamento. Yo he ido de campamento cuando era un chaval, y cuando ibas de campamento, pues estabas en un lugar ahí, entre comillas, paradisiaco, bueno, en un sitio, pues este era un sitio con bungalows, todo cerrado para, pues lo que es un campamento normal. La piscina estaba al lado, había el típico bungalow más grande donde se hacían todas las actividades y donde nos reuníamos con los... pues con las personas que acababas de conocer, evidentemente, pero acabas de conocer, éramos unas 20 personas, quiero recordar, 20 personas, cada uno de un país distinto. Evidentemente, el idioma en el que todos hablábamos era el inglés. Y había los coordinadores que habían llevado varios proyectos de este tipo. Pues hubo dos cosas con las que me quedo con muchas cosas, ¿no? de esa formación, pero hubo dos cosas que me llamó mucho la atención. Uno de los que hacía ya proyectos de este tipo en este caso Aspain, Castilla y León, que es la entidad en la que también trabajo y que organizó este evento, decía que el grado de cohesión entre los diferentes integrantes, entre todos los participantes, el grado de cohesión que se había conseguido en el día 2 era el equivalente al que se conseguía en otro tipo de actividades, en otro tipo de proyectos, en los últimos días del proyecto. Y eso era pues por el tema de que los juegos de mesa rápidamente sacan a uno, como es, y como desde el día 1 estuvimos jugando a juegos de mesa,
y explicándoles este juego de mesa, cómo lo puedes utilizar, en qué situación, y luego les pedíamos que hicieran un trabajo. Tuvieron que exponer todos qué juegos de mesa y en qué situaciones en sus organizaciones utilizarían pues, cada juego y demás. Y la segunda cosa que también me llegó al corazón fue que uno de los que asistió, que dijo, era un irlandés, dijo: he estado en 17 acciones formativas europeas del programa Erasmus Plus y sin lugar a dudas esta es la mejor formación en la que he estado. Y joder, pues ahí Jordi y yo nos miramos diciendo, pues mira, nosotros esta es la primera en la que hemos estado, pero estamos súper contentos de que estéis tan motivados, de que os haya servido y de veros con esa cara de satisfacción de hecho, varios de ellos nos compraban los juegos. Oye, que te compro este juego en mi país, estoy viendo por Amazon, y fuimos con 30, 40 juegos y nos volvimos con la mitad, porque se los llevaron ellos. No. Digo, bueno, pues nada, ya me lo compro yo aquí de nuevo. Si es más... Claro, fíjate, es que estás hablando de situaciones de ayudar en mujeres que están en procesos de maltrato, en situaciones de inclusión, de exclusión muy importantes que, claro, tienen mucho su aquel. O sea, es un poco, o sea, yo estoy pensando y podrías conseguir valorar el cuerpo, pero en cualquier tipo de proceso, ¿no? Desde un problema con anorexia, en situaciones a lo mejor de superación en gente que ha pasado por un proceso de cáncer o una ruptura, o sea, es que puede ser un proceso de juego. Yo lo he visto no tanto en los juegos de mesa, pero creo que va un poco en relación por lo que tú dices, porque yo me acuerdo que el año pasado, cuando me formé como instructora de técnicas de alto impacto, nos pusieron un juego que eran 3 tablas súper divertidas. Eran como 3 islas que son de madera, tienes que pasar todos desde una hasta la otra, pero claro, la distancia para pasarlo solo tienes un listón, uno de madera, y tienes que conseguir pasar todos y no se puede tocar el suelo, son como islas y no puedes nadar. Entonces tienes que pensar muchas cosas para gestionar todo eso y que solo haya una voz líder, pero claro, es que tú metías como 10, 12 personas en algo de 1 metro cuadrado. En mi vida me han manoseado tanto para que no se cayeran, o sea, entonces yo pisaba los pies, o sea, era una barbaridad. Pero trabajamos en equipo, no conseguimos más que pasar unos pocos horas al segundo, no conseguimos llegar a todo. Pero es posible que a lo mejor todo influya porque todas estas cosas no nos han enseñado a jugar de esta manera, ¿no? O sea, es como ese proceso también se quería ver, ¿eh? Un acompañamiento, un liderazgo, o sea, eran cosas que tú enseñabas a los demás a cómo poder conseguir gestionarlas, pero tenías que vivir en ti mismo. Y sencillo no es. ¿Qué juegos podrían ser ahora modernos? ¿Qué juegos nos recomendarías empezar? Yo tengo otro, ¿eh? No pienses que soy una rarita. Lo que no sé tampoco es cómo se llama. Es que ponéis unos nombres muy raros, porque esto es hacer como caminitos para poder conseguir llegar a unas pirámides, ir consiguiendo diamantes por el camino. Y tienes que gestionar, sin saber un poco qué es lo que vas a hacer, con 30 piezas que salen así alrededor. Pero tampoco sé cómo se llama. También ha ganado premios, pero no sé cómo se llama. Pues a ver, ¿qué juegos hay modernos? A ver, hay una página web. Bueno, las 2 páginas web de referencia para consultar información sobre juegos, aunque luego te metes en YouTube y cada vez hay más canales de YouTube de gente que explica juegos y algunos los explican realmente de forma fascinante. De hecho, yo generalmente cuando me compro un juego nuevo no me lo compro sin antes haberme visto algún vídeo de YouTube de gente hablando del juego, no solamente de cómo se juega, sino también dando su opinión, porque ya pues tengo mis youtubers ahí que les vas siguiendo y pues sabes un poco pues cuando recomienda uno un juego pues si realmente pues es su punto de vista pues coincide con el tuyo y por tanto pues puede ser una decisión acertada. Las 2 páginas web de referencia, una está en inglés, pero es la página web de referencia mundial de juegos de mesa, o sea, todo lo que puede haber de un juego en el mundo está metido en esa página web en la sección de ese juego. Se llama BGG, que en inglés es Board Game Geek. Y esa página web pues es una página que tiene pues yo diría que cientos de miles de juegos. Probablemente haya más de 1 millón de juegos metidos en esa página web. Wow. Lo más conocido de esa página web es un ranking. Hay un ranking que todo el mundo vaya a ver cuáles son los juegos que están arriba del todo del ranking, pero mi consejo es que no os compréis los juegos que están arriba del todo del ranking, porque los juegos que están arriba del todo del ranking suelen ser juegos bastante complejos, ¿no? Entonces, o has jugado mucho o generalmente pues, los juegos sencillos y los juegos que sacas a tus amigos cuando vienen a casa, pues no suele ser uno de esos juegos que están ahí arriba del ranking. Pues de juegos de entrada hay siempre 50.000 opiniones distintas, pero mucha gente coincide en 3 juegos como juegos de entrada. Hay varios foros y luego también hablando pues, con gente que está metida en este mundillo, pues los 3 juegos más habituales que probablemente les suenen a muchos de nuestros oyentes, el Catán. El Catán es un juego
Ese es el que tengo. De, Es de, divertidísimo. de Es la el de ni- las pirámides de las... Ese vas cogiendo cositas. ¿Se llama así? No sé Pues cómo se llama. Es amarillo. en el Catán que tengo yo, pirámides, creo que no hay No, pues entonces pirámides. es el otro. Lo voy a buscar. El Catán es un juego en el que hay una isla que se llama Catán y los jugadores somos colonizadores de esa isla. Entonces Ah, no. tenemos que empezar a edificar eh, poblados, carreteras y ciudades. Hay unos recursos básicos que son unas cartas, son 5 recursos, cada loseta del tablero te da un recurso, se tiran unos dados y en los dados determinan qué losetas del tablero producen. Y si tú tienes una casa, un poblado o una ciudad cerca de esa loseta, al lado, vamos, te dan ese recurso. Entonces, Ujú. ¿qué ventaja tuvo el Catán? Pues el Catán yo creo que fue uno de los primeros juegos de mesa en los cuales los jugadores, en vez de estar mirando solamente el tablero, empezaban a mirarse entre ellos también, porque en el Catán se negocia los recursos. O sea, que yo tengo recursos, tú tienes tus recursos, pero cuando me toca a mí, a lo mejor yo necesito una oveja y tengo mucha arcilla. Y entonces empiezo a preguntar, ¿quién tiene ovejas? Y tú me dices, yo. Y te digo, venga, si me das una oveja te doy uno de arcilla. Y tú que eres muy avispada dices, no, me vas a tener que dar 2 de arcilla. Y yo te digo, ¿pero qué me dices, Rosa? Y ya pues empezamos a negociar unos con otros y de repente otro te dice, pues yo te doy una oveja y una de madera por 3 de arcilla. Y ya tú te ofendes, evidentemente, porque dices, oye, que es que yo realmente quería la arcilla. Pues empieza a haber este diálogo entre los jugadores que hace, pues, bueno, el Catán de hecho es uno de los juegos que utilizamos para trabajar la negociación. Y ahí también empiezas a ver a nivel psicológico qué tipo de argumentos usa la gente que está negociando. ¿Usas argumentos racionales o emocionales? Bueno, evidentemente Pues estas el cosas, chantaje, el chantaje también, sí, bueno, la que duermes gente, ese para parejas tampoco, ¿eh? Porque luego la arcilla puede ser que alguno duerma en el sofá durante unos cuantos días. claro, ahí ves si la gente es legal, si alguien ha hecho un acuerdo contigo que te hace un favor casi, y luego cuando tienes la posibilidad de hacer un acuerdo con ese mismo jugador y con otro, si lo haces con el otro, pues esa, entre comillas, lealtad de decir, oye, que yo antes te he hecho este favor, pues también, pues el Catán siempre es un juego que resulta muy fácil de aprender. La curva de aprendizaje es un turno, básicamente, en un turno todos saben jugar, y es un juego de iniciación muy habitual. Otro juego de iniciación bastante habitual es el Aventureros al tren. Cuando se habla de trenes, al principio pensé que era el Aventureros al tren, el juego que ibas a decir, pero no, decías el Cold Express. Pues Ese el es. Aventureros al tren es un mapa que puede ser de Europa, puede ser del mundo, puede ser de Estados Unidos. Yo tengo la versión de Europa y hay varias ciudades de Europa, generalmente capitales de casi todos los países, alguna más también, y están unidas pues, por líneas de ferrocarril. Y tú lo que tienes que hacer es unir 2 ciudades que generalmente están un poco distantes con los vagones de tu color. Pero claro, para hacer eso, lo primero te dan una carta, 3 cartas en las que te dicen qué trayectos tienes que unir, trayectos cortos y una carta de un trayecto más largo. Y tú decides pues cuáles quieres arriesgarte a hacer. Los que no hagas, evidentemente, luego te quitarán puntos. Y el Aventureros al tren tiene bastante éxito porque tú en tu turno o pones vagones o robas cartas, que las cartas te permiten luego poner vagones. Entonces, dado que el número de trayectos que unen diferentes ciudades es limitado, pues siempre estás con la incertidumbre de decir, es que yo necesito poner los vagones que van de Barcelona a Marsella, a ver si me los va a poner este otro que también está poniendo ferrocarriles por ahí. Entonces, que o cojo una carta para poner luego un trayecto más largo o pongo ahora el ferrocarril. Y dices, venga, Claro. voy a coger una carta y le toca el turno al siguiente. Y ves que casualmente pone justo los ferrocarriles suyos, los vagones suyos en el trayecto que tú ibas a completar. Y te empiezas a comer la cabeza por dentro diciendo, vaya, ¿qué hago ahora? ¿Qué hago ahora? Bueno, tendré que ir por este otro lado. Entonces, pues es un Se juego calcula sobre la marcha, ¿no? es de toma de decisiones, ahí un poco estresante también, pero vamos, que nadie ha tenido que ir al psicólogo después de jugar al Aventureros al tren, vamos. Y vamos, yo siempre que lo llevo a la familia, siempre dicen, anda, qué guay, el de los vagones, hacía mucho que no lo traías. Y digo, claro, hacía mucho que no lo traía porque hoy casualmente estamos 4, 5, hoy estamos 5, ese juego es para 5. Entonces, cuando estamos 8, pues no puedo traer esto, porque Claro. traigo 2 juegos y nos ponemos en 2 grupos a jugar. Pero ya no es lo mismo, ¿no? Y luego el tercer juego de iniciación, también que suele ser también bastante habitual y es un juego que también es muy conocido, es el Carcassonne. El Carcassonne es un juego pues, de crear castillos, de crear
paisajes en sí. Los paisajes pueden tener castillos, pueden tener carreteras, pueden tener prados. Tú vas poniendo ahí unas figuras pequeñitas con forma humanoide de madera que se llaman meeple, que es un término conocido en el ámbito este de los juegos de mesa, los meeple, y bueno, pues tiene muchas expansiones, pero es un juego también en el cual pues la estrategia ya empieza a ser más importante que en los anteriores. Esos suelen ser los juegos de entrada, pero si tienes ahí a bastante gente en tu casa, pues hay juegos que se venden mucho, que no digo que sean mis favoritos, pero sabes que son juegos que siempre triunfan. Está el Dixit, por ejemplo, que es el que hablaba antes del Dixit. El Dixit, lo bueno del Dixit es que es un juego que va hasta 12. Entonces, si de repente se juntan 10 en tu casa o 12, ¿qué juego sacas para que jueguen 12? Y es un juego en el que uno recibe unas cartas, las cartas tienen unos dibujos súper bonitos, y uno de los jugadores pues dice una palabra o una frase o canta algo, generalmente se suele decir una palabra, pone la carta boca abajo y todos tienen que, cólera por ejemplo, y todos tienen que coger una carta de entre las que tienen, generalmente 4 o 5, que crean que representa la palabra que ha dicho pues el que ha puesto la carta. Todas las cartas se ponen boca abajo, se barajan y todos menos el que ha dicho la palabra tienen que votar qué carta creen que ha puesto el que ha dicho esa palabra. Si ha sido muy evidente y todos aciertan, pues todos avanzan menos él. Si ha sido poco evidente y nadie acierta, nadie avanza. Perdón, todos avanzan menos él y él avanza en el momento en el que crea confusión y hay gente que le vota y gente que no le vota. Ese juego es el juego que creo que más veces he llevado a cenas porque es un juego súper sencillo y es el juego que probablemente haya hecho que más amigos hayan comprado, que tampoco es mi intención es pasarlo bien cuando vamos a una Vas a cena. tener que hacerte afiliado de Amazon. Y hablando de juegos y de proyectos, enlazando con una cosa que comentábamos antes, te hablé de nuestros socios rumanos, nuestros compañeros ahí de Gamma, que es como se llama la asociación esta. Te dije que estábamos con ellos con el proyecto este de las competencias empresariales, pero un proyecto que también estamos llevando a cabo ahora con ellos y que también está muy ligado a lo que haces tú profesionalmente. Estamos ahí, los compañeros de Aspain y yo, asesorando sobre cómo diseñar un juego para hacer terapia de pareja. Es un juego de mesa para hacer terapia de pareja. Entonces, pueden jugar varios amigos en pareja siempre para pasárselo bien, o puede jugar un, entre comillas, facilitador o terapeuta con una pareja para analizar qué pasa durante el juego en esa pareja. Entonces, la parte de desarrollo del juego pues es la parte que nos compete a nosotros y el juego pues está bastante avanzado. Y luego la parte de cuál es el manual, porque el juego pues podrás jugar, como ya te digo, solo para pasarlo bien y tienes el manual de reglas o tienes el manual, entre comillas, terapéutico, que sería un poco pues ese librito en el cual al profesional que sabe de terapia de pareja y que está escrito ese manual por personas que hacen habitualmente terapia de pareja, pues te dice pues que conductas puedes observar, qué notas deberías de registrar durante el juego, si en algún momento es necesario interrumpir el juego para hacer una reflexión o, por supuesto, la reflexión que haces después de haber jugado, pues cómo orientarla, sobre qué hablar, qué feedback dar a los dos miembros de la pareja y qué deberes, entre comillas, mandarles como consecuencia de la partida que han jugado y cómo se han mostrado, ¿no? ¿Alguien podría conseguir con ese juego decir, pues mira, nos leemos tú y yo la parte del libro de terapeuta de pareja y ya nos gestionamos, no vamos a terapia? ¿Es posible o tiene que haber sido leído por alguien que ya entienda un poco, bueno, pues las pautas más internas que tiene que saber un terapeuta? Veo complicado que dos personas en las cuales, si quizás necesitan una terapia, entiendo que es porque les pasa algo, ¿no? Tendrán algún problema. Dos personas, yo me imagino con mi mujer que jugamos a ese juego, jugamos para pasárnoslo bien. No vamos a jugar para hacernos terapia, porque en principio pues no, ni ella ni yo consideramos que necesitamos terapia. Si necesitásemos terapia, pues ese juego entiendo que tiene que ser aplicado por un terapeuta. No vamos a hacernos autoterapia porque tengamos un juego que es terapéutico. Uy, en muchas cosas, ya sabes, todo lo del auto para uno mismo cree que ya lo sabe todo, simplemente con 4 cosas o 4 vídeos de YouTube que puedan llegar a ver. Por eso preguntaba, porque en otras especialidades en la vida, pues eso, el tener un proceso de aprendizaje, creemos que ya por leer 4 libros o 4 vídeos todos somos expertos y luego se ven cosas por ahí sueltas, ¿no? O sea, tengo
una anécdota que de hecho fue así llamativo porque me dijo, mira, es que como yo quería formarme en temas de terapia, yo me quería formar en algo distinto y me dijeron, bueno, pues me voy a formar en temas de coach. Y entonces, pero luego, claro, cuando terminas tenía tantas herramientas que hacer que dije, ¿cómo elijo un coach u otro? Y dije, pues como llevo 20 años de pareja, pues entonces voy a asesorar a la gente a ser pareja, ¿no? Entonces, a eso me refiero que a veces se necesita un poquito más, ¿no? O sea, es que solo el tú tener tu propia pareja y asumir que tú puedes decirle a los demás lo que quieres. Evidentemente. Igual que para usar los juegos más allá de para divertirse, si los quieres utilizar para trabajar competencias, pues no basta con haber jugado. Uh-huh. Pero haber jugado es imprescindible. O sea, tú no puedes aplicar un juego para algo que no sea jugar si no conoces perfectamente ese juego y si no conoces muchos juegos y si no entiendes que detrás de un juego hay una cosa que se llama mecánicas y cuáles pues las diferentes mecánicas que existen o los componentes de los juegos, porque a lo mejor tú piensas que con un juego ya te sirve para todo y no tienes repertorio. Entonces, cuando uno no tiene repertorio y juega un juego, se cree que ese es el juego del mundo, igual que cuando uno se ha leído solamente un libro y ya lo Claro. usa como si fuera una Biblia. Pues igual que en todo, pues tienes que tener un buen abanico y si no, asesorarte por expertos que lleven jugando bastante y que además, mira, cuando voy a concentraciones de juegos de mesa, que hay en todos los lados, concentraciones, llevo varios años, llevo a concentraciones, y un día me pregunté cuál es el perfil de la gente que viene a estas concentraciones. O sea, toda esta gente que viene aquí se tira un fin de semana entero en una residencia de estudiantes jugando a juegos de mesa, ¿a qué se dedican? Y empecé a preguntar así en plan Ella. discreto, ¿no? O sea, era por curiosidad, ¿no? No era nada forzado. Aunque, y yo me atrevería a decir que el 50% de la gente que va a estas concentraciones suele ser gente que o bien está ligada con la educación, hay muchísimos profesores, o bien está ligada con el ámbito de la informática y las telecomunicaciones. Eh, pues no sé, supongo que la gente mucha gente que estudia informática y carreras de estas de ingeniería, teleco, temas relacionados con ordenadores, pues supongo que les gusten los videojuegos a mucha gente y quizás también pues, por extensión pues, el tema de juegos de mesa. Pero es curioso ver que más del 50% son profesores de diferentes áreas o gente del mundo de la informática en estas concentraciones. Yo mismo soy profesor y la gente con la que voy, bueno, también es que yo me relaciono con muchos profesores, ¿no? Pero son gente que está pues, en el mundo de la educación. ¿Tendrías los mismos beneficios jugando en un tablero de mesa que jugando, por ejemplo, yo que sé, a un juego de Lego a través de la Play en el que son 3, 4 personas que tienen que ir juntos a por un proyecto a Star Wars para poder conseguir llegar a un objetivo? A mí me gusta mucho Lego, ¿eh? O sea, yo me encanta lo de destrozar cosas, construir, pensar para qué se va a necesitar, ¿no? Entonces, con una consola me gusta mucho ese tipo de proceso. ¿Se obtendrían el mismo tipo de herramientas y características que con un tablero de mesa si juegas en equipo? Eh, yo creo que trabajan probablemente aspectos diferentes. El Lego, pues mira, de tema de Lego, no sé si conoces una metodología que se llama Lego Serious Play, ¿te suena? Sí, la conozco, la conozco. La he utilizado para emprendimiento y flipé con lo que aprendí sobre mi proyecto a Claro, través pues de una script. hay una cosa que es el aprendizaje basado en juegos, que es de lo que estábamos hablando antes, ¿no? Y luego están algo muy parecido que son los juegos serios. Son juegos que aunque tú juegues a algo, realmente estás jugando para conseguir un objetivo. Y ese juego se ha diseñado para trabajar ese objetivo. Eso, yo tengo una experiencia también a nivel profesional en Aspain, pues uno de los proyectos de investigación que hemos llevado a cabo hace ya unos años, pues desarrollamos un videojuego que era un videojuego serio para trabajar el equilibrio en personas que habían sufrido un ictus. Qué guapo. Entonces, los pacientes pues, les poníamos ahí a jugar con la Kinect. Ellos se veían proyectados en una pantalla y tenían que ir haciendo una serie de pruebas. Tenían que ir sorteando los obstáculos y demás, o haciendo una serie de movimientos. Y eso pues eran movimientos que a su vez generaban desequilibrios en ellos. Por supuesto, no jugaban solos en su casa, jugaban siempre en el centro de fisioterapia en el que tenemos y había pues o bien un entrenador personal o bien un fisioterapeuta, dependiendo del profesional que estuviera trabajando con él, o a veces ambos, y le guiaban, pero había un juego. O sea, tú puedes decirle a una persona que haga unos ejercicios sin más,
o le puedes decir a una persona que haga esos mismos ejercicios, pero viéndose a sí mismo reflejado en una pantalla, generando puntos, generando recompensas en un entorno lúdico y desde luego, pues claro, la motivación siempre es mayor cuando te meten en un mundo de juego. Pues eso fue Seguro que un juego serio, que también viene al hilo de lo que es el Lego Serious Play, que si conoces la metodología, pues... habrás visto, de hecho, vamos a tener una de las profes que va a venir al de desarrollo profesional y talento para darnos Lego. Porque a mí me parece imprescindible. De hecho, vi una vez un vídeo que me llamó muchísimo la atención y es que habían visto que la tasa de obesidad en esa ciudad estaba aumentando, ¿no? Entonces, tenían un metro por todos los sitios y entonces veías las escaleras metálicas y las escaleras normales, ¿no? Entonces, veían que todo el mundo, aunque tuvieran que esperar cola, prácticamente el 99% de la gente subían escaleras eléctricas, pero las normales, las de básicas, muy poquita gente. Y entonces dijeron, oye, ¿y si nos planteamos para conseguir haciendo todo esto el proceso de jugar? Y entonces pusieron, que habrás visto el vídeo de YouTube, teclas como si fuera un piano. Y entonces, de repente, cuando empezaron a jugar, subían y bajaban las escaleras y todo el mundo quería pisar. Y las eléctricas prácticamente la gente no lo jugaba, porque es que no nos damos cuenta de las enseñanzas que a veces generamos simplemente desde el juego. Entonces, era muy llamativo porque cómo fue cambiando un poco el proceso de la actividad de la gente y les venían a decir, empieza a jugar de otra manera, o sea, y haz con ello pues ejercicio físico o algo, sin creer que es que parece que el ejercicio físico todo es tener que ir a correr una maratón y quien no la corre es un inútil, ¿no? O sea, es un poco en ese proceso. ¿Cómo podemos utilizar, Asa, la gamificación en el tema de las empresas que antes al menos nos has dicho que nos ibas a dar unas pinceladas y no queremos que nos dejes a medias? ¿Cómo podemos hacerlo? Vale, bueno, lo primero es saber qué es la gamificación. La gamificación no es jugar. La gamificación es coger los elementos y mecánicas de los juegos o del ámbito de los juegos y aplicarlo a entornos no lúdicos. Dado que estoy mencionando también a referentes en todo esto, pues mira, hay una persona que le he tenido como profesor aquí en España, se llama Pepe Pedraz. Es una persona súper conocida en el ámbito de la gamificación y de los juegos de mesa. Trabaja también con Jordi Martín. Tiene una página web que se llama A la luz de una bombilla y tiene también un podcast como tú que se llama Filamento Lúdico. Pepe Pedraz es un erudito, o sea, es el tío que más que conozca, que más ha leído sobre el tema de gamificación, de juegos, autores del mundo del juego. O sea, les escuchas hablar y es que casi no metes baza porque solamente hablando él te empieza a ilustrar tanto que de repente ya te has colapsado y dices, puf, tiempo muerto. Pero es un fenómeno y dando clase también es un fenómeno igual que Jordi. Tengo muy buena relación con los dos. Pues hay gente que profesionalmente se dedica a crear experiencias de gamificación o a gamificar negocios o a gamificar, pues generalmente empresas. Yo en el ámbito mío, en el ámbito académico, en el ámbito de la universidad, pues lo que hago es aplicar gamificación pues en mis asignaturas. De gamificación, pues también el que quiera saber experiencias que haya hecho gente, los que más gamifican en España en proporción son los profesores de primaria y secundaria. Y hay un portal que se llama Gamifica tu aula, en donde la gente cuelga lo que hace y hace cosas súper chulas. Y de hecho, pues en YouTube te puedes poner a buscar ahí gente que gamifica y encuentras vídeos fantásticos de experiencias zombie en clase, que la llaman luego zombiología, o de gente, vamos, yo, por ejemplo, lo que hago con mis alumnos en estadística, que claro, estadística, tú dices, puf, no me digas que das estadística, Zael. Pues eso, ¿en qué carrera das estadística? Pues mira, yo he dado estadística en ciencias de la actividad física y del deporte, que es donde la doy actualmente, pero también la he dado en odontología y en fisioterapia. Y claro, pues estos alumnos que no se van a dedicar, la mayoría, a temas científicos, pues la estadística, cuando llegan a segundo, pues siempre dicen, ¡puf! Estadística. Con lo mal que se me daban las matemáticas a mí cuando estaba en el instituto. Pero ya cuando llegan el primer día de clase y les empiezo a decir que he creado 4 equipos y vamos a disputar los Juegos Olímpicos en la asignatura. Y ya te empiezan a mirar, bueno, como les he dado una asignatura antes en el primer semestre, que es metodología de la investigación, ya me tienen calado. Entonces, cuando les digo esto, simplemente se ríen. No empiezan a pensar que estoy mal de la cabeza, ¿no? Aunque a lo mejor lo estoy un poco.
Entonces, los equipos los creo yo en base a la nota media de los alumnos para que sean equipos compensados, porque si les haces tú que creen ellos los equipos, pues se ponen generalmente, Los pues, mejores, así, o amiguitos. normalmente pues los mejores forman grupo y los que más la arman en clase, que no suelen ser los mejores, pues también forman grupos, ¿no? Por eso los grupos los creo yo. Y además porque me gusta poner a gente que yo sé que a lo mejor si ha habido algún conflicto que no suele haberlos en los alumnos, pues me gusta poner a los que han tenido conflictos juntos para que espabilen, ¿no? Porque el día de mañana vas a un trabajo, te ponen a uno que no te cae bien y es que es tu compañero de trabajo. Entonces, o aprendes a llevarte bien o a ver qué haces. Y disputamos los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos, pues básicamente cada uno de los 4 equipos que formo es un país. Los países se los doy yo y se los doy porque objetivamente los 4 países que más medallas tienen en la historia de los Juegos Olímpicos pues son Estados Unidos, China, el Reino Unido y la URSS. La URSS ya no existe, pero como vamos a disputar los Juegos Olímpicos a lo largo de la historia, pues la URSS considero que debe de estar como país, ¿no? Cada uno tiene un rol dentro de su equipo, entonces pues está el que puede hablar conmigo durante los Juegos Olímpicos, el que puede hablar con los compañeros, al que le explico a veces cuál es el ejercicio que hay que hacer. Entonces, cada uno tiene un papel para que todos sean importantes y para que todos sepan pues, que hay que venir a clase. Porque venir a clase en la universidad, pues no todo el mundo va a clase. Generalmente la tasa de asistencia a estadística, desde que gamifico la asignatura, es del 90 y muchos %. Y el que falla, falla porque realmente pues, le ha pasado algo, ¿no? Y se juegan pues, varios Juegos Olímpicos, son 5 Juegos Olímpicos, que además son 5 Juegos Olímpicos que han sucedido a lo largo de la historia, pues desde Atenas 1896, Berlín, México, Múnich. Los Juegos Olímpicos de Múnich son la estrella de la asignatura, porque tienen que desactivar una bomba, porque en Múnich hubo un atentado terrorista. Entonces, siempre les contextualizo lo que pasó en esos Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos, disputarlos es hacer ejercicios de estadística, básicamente, lo que pasa es que están tematizados. La nota es una nota del equipo. Por supuesto, tiene que haber una recompensa. El equipo que gana los Juegos Olímpicos tiene un 10 en el examen final, que cuenta el 20% de la asignatura. Bueno, pues mira, tú no haces el examen final, vosotros, y tenéis un 10, y luego hay recompensas para el resto, ¿no? Los Juegos Olímpicos empiezan siempre con el himno del país en el que se celebra. O sea, llegan a la clase, que es el aula de informática, y yo pongo el himno y están todos en silencio. Cuando les voy metiendo en clase, les voy llamando por el mote que se han puesto. Pues los que son chinos, pues se han puesto nombres chinos de pila. Claro, cuando salgo al pasillo y empiezo a decir los nombres y pasa otro compañero y dice pero ¿qué pasa aquí? Claro, les doy insignias de los países, son banderas que se ponen aquí en el pecho con pues, la típica tarjeta cuando vas a un congreso que pues todos entran identificados y les siento evidentemente de forma dispar, salvo que sea Múnich. En Múnich entra el primero el capitán del equipo. El capitán tiene una Excel que tiene una macro, que es una bomba, y la Excel tiene 8 detonadores. Entonces, los 2 detonadores primeros los tiene que desactivar él, que son resolver ejercicios de estadística y meter 3 cifras siempre que tienen que sacar de las que yo le diga en el detonador para ver si se desactiva. Y los otros 6 fases del detonador las tienen que desactivar el resto. Y el resto están todos juntos en otro ordenador. Generalmente el capitán es el que mejor nota saca. Y el resto pues están ahí todos juntos. Y hay una persona que se designa que es el mensajero, que es el único que se puede comunicar, levantar en clase e ir a la bomba y decirle al capitán, fase 4 es 5, 6, 3. No, no es 5, 6, 3, vaya, va corriendo por la clase. Bueno, ahí hay un estrés porque la bomba estalla. Bueno, si la bomba estalla, pero si estalla pues no pasa nada. Siguen haciéndolo, ¿no? Hasta que lo resuelvan. Y el primer equipo que desactiva la bomba es el que gana esos Juegos Olímpicos. Y ahí pues... esa clase no la tuve yo en estadística de medicina, ¿no? Claro, es que la gente habla escucha estadística y como yo ya sé que estadística no tiene connotaciones positivas, yo estoy seguro que mis alumnos dentro de varios años recordarán el examen de estadística y la asignatura de estadística. Y espero que también recuerden algo de estadística. Sería lo suyo. Me voy a quedar con esto, Aza. Ha sido un placer poder estar contigo. Ahora nos ha quedado todos muchas ganas, muchos títulos de juegos para poder conseguir aprender. Yo estoy segura que voy a aprender mucho más, no solo por estar cerca de ti, sino porque te tendré como profe el próximo año. Y además, no sé si me llevaré gafas de sol o qué estando en clase para que no empieces a verme todas las tácticas, aunque luego me lo tendrás que contar como viéndome jugar, que seguro que nos enseñas.
quién soy yo, hacia dónde voy y qué es posible que se pueda hacer conmigo. Muchísimas gracias por haber estado esta larga hora con nosotros, porque realmente se nos ha hecho súper corta y ahora nos quedamos con ganas de mucho, mucho, mucho más. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Rosa. Espero que la gente disfrute de lo que hemos hablado y bueno, pues ya saben dónde estamos para cualquier duda que les surja. Lo tengo claro. Pues chicos, ya habéis oído, se puede aprender jugando y sobre todo podemos tener muchas opciones de utilizarlo para aprender a comunicarnos con nuestros hijos, incluso con nuestras parejas. Y visto lo visto, seguro que cuando vayamos a una nueva entrevista de trabajo, algo tiene pinta que nos pueden hacer desde este estilo. Ya sabes, ahora solo te queda a ti compartirlo, dar a me gusta y sobre todo contárselo a otros para que este Café Inviven siga creciendo. Porque cada vez son muchos más los profesionales que nos ayudan en esferas de nuestra vida que no teníamos ni idea cómo ha sido esta y lo acabáis de comprobar. Ya sabéis dónde podéis encontrarme, en rosamontana.com o en inviven.com, donde vais a encontrar la academia online y para poder seguir formaros, tanto en desarrollo personal como en desarrollo de pareja. Si tienes cualquier tipo de duda o quieres comentarnos algo, ya sabes, un correo electrónico a rosa@rosamontana.com. Un placer, como siempre, estar ahí con vosotros. Hasta el siguiente café.